Mis amigos, queremos darles las gracias por mantener la sintonía con nosotros, como cada semana hacemos y nos encontramos con ustedes. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad. Y a propósito de oportunidad, en esta semana pues tenemos una semana con temas interesantes, un mes del amor, un mes de la amistad, un mes de la independencia y un mes de elecciones. Así que nosotros nos vamos arriba y venimos para que abordemos cada uno de esos temas en detalles. Y a propósito de las elecciones, estuvimos en esta semana dando lectura a algunas declaraciones de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, de Monseñor Osoria, quien hacía un llamado a todos los cristianos a que participen en el proceso eleccionario. Y este llamado pues venía acompañado de un mensaje para que voten por los candidatos que mejor representan los intereses de su comunidad. Y yo creo que eso es importante, porque como bien el líder de la Iglesia Católica anuncia, diríamos los seguidores de la Iglesia Católica pues no deben de estar al margen, y él dice que deben de integrarse porque ellos deben de ser parte, como todos los ciudadanos dominicanos, del beneficio de un buen gobierno. En este caso nos referimos a un buen gobierno municipal porque estamos a la víspera de unas elecciones municipales. Yo creo que el mensaje de Monseñor Osoria es oportuno, ya que al hacer un llamado de que identifiquemos las personas o los candidatos que representan los mejores intereses de su comunidad, es al lugar porque también hace una dura crítica al fenómeno de la corrupción para que no sean favorecidos los candidatos que de alguna manera se le han tipificado ejercicios malsanos dentro de la función pública. Y yo creo que eso es importante, ya que tenemos que aspirar a un país, a una sociedad y a unos municipios con personas, con líderes políticos que estén defendiendo los intereses de los municipios, los intereses del Estado, ya que las ejecutorias presupuestarias que estos líderes de la política, del ejercicio político, gastan o invierten son de nuestros impuestos. Y yo creo que debemos todos hacer conciencia en un momento que, dicho sea de paso, solamente lo vemos, por suerte, en nuestra democracia cada 4 años. Ir y elegir a quien mejor representa nuestra comunidad. Y yo creo que eso es importante, y un mensaje a quienes se trasladan desde las ciudades hacia sus pueblos o campos de orígenes a ejercer el derecho al voto, que lo hagamos con conciencia. A veces cometemos el error de que estas personas que se trasladan a ejercer su derecho al voto, como no viven en las comunidades, no tienen una conciencia del ejercicio de la política, sobre todo de quienes se mantienen en las posiciones actuales, o sea, quienes están ahora mismo como alcalde, como director municipal de cualquier distrito. Pues esta gente no tiene conciencia de la efectividad o de la transparencia con que estos funcionarios se han administrado, y vuelven y le depositan el voto porque no viven ahí. Y es importante que estos que se trasladan entusiasmados a ejercer su derecho al voto
que se percaten de que están haciendo ese ejercicio democrático por los mejores intereses, porque muchas veces uno no vive en esa comunidad, pero vive tu mamá, vive tu abuelo, tu abuela, tu hermano, tu primo, y ellos entonces sufren la consecuencia de una mala decisión que ese ausente, pues toma al elegir, al señalar en su voto a a una persona que no es su mejor representación. Así que en la víspera de unas elecciones, nosotros esperamos que sea un ejercicio democrático, que los partidos que están terciando en esta competencia pues tengan la madurez de reconocer al que gane. Tenemos algunas situaciones que se muestran o algunas plazas donde se ve una competencia muy cerrada y esto entonces pudiera generar algunos disgustos o algunas inconformidades al momento del resultado. Y básicamente nos referimos a provincias importantes donde las encuestas han indicado que hay ciertos resultados cerrados. Y eso es, diríamos, un elemento que pudiera entonces de generar cierta inconformidad o no reconocimiento del ganador. Darle todo el crédito a la Junta, depositar la confianza en la Junta. La Junta ha hecho su trabajo. Aquí tenemos una cantidad de observadores que han estado llegando en esta semana y yo creo que hay un reto de parte de la Junta de acentuar su espacio de garantía de confianza. ¿Y por qué es importante que la Junta gane ese terreno? Porque lo necesita para las elecciones presidenciales. Unas elecciones que todavía tienen muchos grises, unas elecciones que hay que esperar primero el desenvolvimiento de las elecciones que se celebrarán el día de mañana, ver qué va a pasar, cuál va a ser el posicionamiento que van a tener los partidos, en qué posición va a quedar el Partido de la Liberación Dominicana, quien ha anunciado que será un gran ganador en esta contienda, y habría que ver entonces cuál sería el posicionamiento del mayor partido de oposición ahora mismo, que es el PRM. Entonces, de ahí se va a definir otra ruta hacia lo que serían las estrategias para las elecciones que se celebrarán en mayo. Así que a votar todos, a votar con entusiasmo, confiado de que el resultado que va a generar nuestra decisión, pues primero sea el resultado de nuestra voluntad, y segundo, que los que no salen ganadores, los que no salgan ganadores, pues tengan la madurez política de aceptar esos resultados. Y eso es lo que todos los buenos dominicanos deseamos en estos procesos y sobre todo en estos ejercicios democráticos que por suerte en República Dominicana lo tenemos. En otro orden, quisiera agradecer la oportunidad del Instituto de Contadores, el cual nos encomendó para participar en una juramentación que se celebró en esta semana, donde estuvimos juramentando alrededor de 95 contadores, donde ya el instituto, a través de la facultad que le da la ley 633, pues lo convierte en contadores públicos autorizados, en CPA, o sea, profesionales con fe pública para ejercer. Y esto es importante, que los profesionales del área de contabilidad pues puedan hacer su acercamiento
a su gremio, porque el gremio es la garantía de poder mantener con ellos un seguimiento, una alianza estratégica de trabajo continuo, de actualización, de asesoría y sobre todo que les sirve de guía para que los profesionales de la finanza pues puedan ejercer apegado a la ética. Y yo creo que en el instituto en los últimos años ha venido haciendo su parte, ha venido haciendo su trabajo. Solamente hay que seguir dando los lineamientos, sobre todo los lineamientos desde el punto de vista ético, para que podamos tener profesionales que cada día puedan ejercer apegado a la ética. Esto quedó así evidenciado en una charla que se le imparte a los contadores que se juramentan, donde se le hace un recorrido por todo el entramado ético y los elementos más relevantes que tiene la ley 633, que es la que regula la profesión del contador público, y el decreto 2032. Y se deja claro en este proceso que el contador público tiene una responsabilidad con la sociedad, tiene una responsabilidad con el Estado, por una razón muy sencilla. Por ejemplo, los impuestos que se pagan, que las empresas pagan, lo pagan amparado en un resultado económico, en un resultado financiero. Y este resultado financiero está amparado en unos estados financieros que un auditor, un contador público debe de certificar. Y si este estado no cumple con las características que la propia realidad operativa del negocio ha reflejado, entonces va a tributar mal. Probablemente o tribute de más o tribute de menos. Y en cualquiera de los casos que lo haga, pues entonces afecta o al empresario o afecta al Estado. Y por eso la responsabilidad del profesional de la contabilidad es una responsabilidad ética y es una responsabilidad con los accionistas, es una responsabilidad con el Estado, es una responsabilidad con la justicia, porque cuando hay un conflicto, por ejemplo, de socios de negocios, y esos socios no pueden ponerse de acuerdo y van a justicia, normalmente por un mandato de la propia ley, el juez solicita al instituto una terna de profesionales o solicita que los estados que ha emitido el contador pues sean validados por el instituto para ver si cumple con las normas que establece la propia ley para que se pueda certificar la calidad de esa información financiera. Y ahí es que está el gran valor del profesional de la contabilidad. Así que muchísimas gracias al Instituto de Contadores y sobre todo a la licenciada Gisela León, presidente del instituto, por permitirme asistirle en este evento y participar entonces en esta juramentación, que dicho sea de paso fue la número 10 de esta gestión que lideré a la licenciada Gisela León. Así que muchísimas gracias y a los contadores que sigan trabajando en favor de su gremio. A propósito de las cosas importantes que sucedieron en esta semana, pues celebramos el Día de la Amistad. Pareciera en principio de mes que diríamos que el comercio no se iba a activar, pero ciertamente este viernes, por ejemplo, temprano, la ciudad estaba muy entaponada y la razón era muy sencilla. La gente estaba en San Valentín, la gente estaba comprando algún tipo de presente para las personas que entendían, merecían ese recordatorio de amistad, ese recordatorio de amor. Ahí entonces se manifestó.
En las empresas era evidente que por lo menos hasta una menta recibía un compañero de trabajo como una muestra de que se recordara que tenía un amigo o tenía alguien que le tenía presente o tenía alguien sencillamente que le quiere. Y habrá que ver en la próxima semana los informes de los datos económicos, porque el comercio estaba muy activo y definitivamente la asistencia fue notoria. Habría que ver si superó más allá de las expectativas o del año anterior o de las propias expectativas del propio comercio. Tenemos dentro de los temas también que en esta semana son, diríamos, importantes, interesantes desde el punto de vista del comercio, y es que se anunció un clúster de turismo acuático. Y yo creo que esto viene a sumarse, esto viene a ser un elemento positivo dentro de lo que es todo este proyecto de desarrollo turístico, de vender el turismo. Y no era para menos, dentro de las instituciones que participaron en este encuentro, pues estaban las principales marinas del país, lideradas por Casa de Campo y Punta Cana, y por supuesto el Club Náutico Santo Domingo. Diríamos que esta iniciativa de retomar, diríamos, este proyecto tan interesante o esta opción turística, yo creo que viene a reforzar de manera importante todo lo que es el plan estratégico para mantener en primera posición a República Dominicana como esa opción favorita para el turismo. Sobre todo tenemos, diríamos, el primer lugar en el turismo de todo incluido. Y solamente diríamos que le falta agregar todo lo que son esas opciones que, dicho sea de paso, lo único que estas opciones hacen es que agregan un gran valor económico, porque estamos hablando que lo que es el turismo acuático, pues tiene un nivel y genera un gran valor económico, porque es una opción para un tipo de turista muy específico. Y de hecho, no solamente diríamos de ese extranjero, sino de una cantidad de ciudadanos dominicanos que también tienen sus opciones en estas, diríamos, en estas áreas turísticas como Casa de Campo, Punta Cana, y le va a servir entonces para darle un nivel de uso, de explotación a esas inversiones que tienen en estas, diríamos, en estas plazas turísticas. Y de ahí, pues lo único que nosotros tenemos que decirle a todo lo que sería esa estructura de planificación turística, al ministro de Turismo, es que sigamos posicionando al país, sigamos vendiendo al país, porque nuestro mayor aportador de divisas es el turismo, y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que se mantenga en primeros lugares. Mis amigos, nos vamos a una pausa y regresamos con otros temas de interés. Mis amigos, en esta semana pues hemos tenido una agenda apretada con las cámaras de diputados y el Senado. Ambas cámaras
estuvieron trabajando con lo que es la agenda extraordinaria que había convocado el presidente de la República para que se vieran unos proyectos de urgencia. Dentro de esos proyectos de urgencia tenemos lo que es el proyecto de ley de transparencia y sincerización patrimonial. Esto ha venido tratándose, ha venido empujándose desde hace meses. Muchos esperábamos y ansiábamos que se aprobara una amnistía fiscal. ¿Y por qué una amnistía fiscal? Porque en el año 2017 se aprobó la ley 155-17, la ley de prevención del lavado de activos. Y es seguro que resulta muy difícil para un Estado poder aplicar efectivamente una ley de prevención del lavado de activos cuando no ha preparado a una sociedad para que muestren, para que le dé un perdón de cualquier, diríamos, de cualquier situación fiscal, sobre todo que tenga en su patrimonio o en los balances de los estados financieros de sus empresas. Muchos opinaron y opinan que el tema de la amnistía, muchas personas que tienen patrimonios ilícitos, pues puedan aprovechar las amnistías para incluirlo. Y de lo que se trata es, cuando hablamos y proponemos el tema de la amnistía, nos referimos justamente a todas esas distorsiones que tienen los actores o los agentes económicos en sus informaciones financieras y patrimoniales, producto de muchas actividades informales, de malas asesorías, y esto entonces le impide que los bancos y que otros agentes puedan calificarlo de manera correcta, porque su organización está, diríamos, contaminada y no permite manejar el flujo de la evaluación de información de manera oportuna. Pero al final de cuentas, las cámaras han aprobado este proyecto de sincerización patrimonial, que consiste en que, principalmente, en que cualquier bien que tenga una persona o tenga una empresa pueda entonces evaluarlo, pueda tasarlo, pueda revalorizarlo y poder presentarlo entonces a valor real o a valor de mercado y pagar el 2% del incremento patrimonial que ese bien pues genere, y poderlo entonces incluir dentro de sus declaraciones, dentro de sus estados financieros. ¿Y a qué nos referimos específicamente con revalorización? Por ejemplo, a veces en lo personal o en una empresa tenemos un edificio, tenemos un terreno, tenemos una casa que lo compramos hace 30 años, que lo compramos hace 10 años, 15 años. Y el precio de compra probablemente fue un precio muy disminuido porque la inflación le ha favorecido, y hoy un inmueble que usted lo compró en 2 millones de pesos, pues probablemente este bien pues cueste 20. Y le pongo ejemplo muy palpable con lo que se da con las inversiones inmobiliarias. Por ejemplo, nosotros tenemos que el gobierno está construyendo autovías. Si usted tiene una finca donde le está pasando una autovía por el lado, evidentemente que si esta finca tenía un valor, con la autovía, el hecho de usted tener un acceso directo a su finca, esto multiplica por n veces su valor. Si es así, a través de esta ley de sincerización patrimonial, pues entonces usted puede tasar su finca, ver el valor actual, ver el valor real, y puede entonces
someter lo que es someterse a este proyecto de sincerización patrimonial o revalorización y pagar el 2%, y ya entonces usted puede tener dentro de sus estados financieros el valor de su propiedad a precio más o menos de mercado. También esta ley incluye que si usted tiene inventarios que no representan el valor real de los costos, pues entonces también puede revisarlos y puedes entonces llevarlo al valor razonable conforme a presentar documentaciones de que usted lo adquirió. Y también puede aprovechar esa oportunidad. Y las personas que tienen bienes que no lo han declarado, muchas veces tenemos bienes que datan de muchos años y nunca se ha interesado el propietario por declararlo, pues entonces tiene la oportunidad de hacerlo y pagar el impuesto del 2%, que es lo que establece, lo que está estableciendo este proyecto de ley, y ya entonces usted estaría dentro de lo que es un contribuyente transparente. ¿Y por qué es importante esto? Porque, como le decía, tenemos una ley de prevención del lavado de activos, y si usted es un ciudadano que, por ejemplo, aparece en su nómina que usted lo que gana son 40,000 pesos, o muchos no aparecen en ninguna nómina, y mañana, pues en un cruce de información o en un proceso de fiscalización que la Dirección General de Impuestos Internos esté haciendo, y usted aparece que usted tiene vehículos lujosos, que usted tiene propiedades que no ha declarado, entonces usted puede ser pasible de ser llevado ante la justicia con una acusación de, primero, de evasión fiscal, que la ley lo ha tipificado como un delito precedente. O sea, la evasión fiscal, la ley de lavado de activos, pues ha tipificado el delito fiscal como un delito precedente del lavado. Entonces, fíjense que este proyecto de ley era una necesidad y no se aprobó con las virtudes que originalmente se tenía la aspiración, pero ahí está, tiene una serie de elementos que son favorables para evitar que a cualquier contribuyente, a cualquier ciudadano, se le genere una situación incómoda, complicada, con respecto al tema de su patrimonio. Un elemento que introduce este proyecto de ley, que es importante mencionarlo, es que en su artículo 8 plantea una eliminación de los recargos por deudas fiscales, por deudas de impuestos, y plantea la eliminación de los intereses solamente cobrándole un año de intereses. Así que los amigos, los contribuyentes que tienen deudas con la DGI, sencillamente es esperar unos días que el presidente de la República apruebe, promulgue esta ley, y ya entonces podrán ir a la DGI y ponerse de acuerdo, pagar o tener un plazo de hasta 6 meses para honrar la deuda que se le ha generado por alguna situación fiscal. Observar que este anteproyecto de ley plantea dos cosas importantes para excluir del beneficio a quien pretenda acogerse a él. Uno es que las personas que tengan el interés de acogerse no deben de tener situaciones por comprobantes fiscales. Por ejemplo, las deudas que están generadas por comprobantes fraudulentos, como le ha tipificado la Dirección General de Impuestos Internos, pues tendrían problemas para acogerse a
a esta ley. Yo diría que en este caso la DGI lo que tendría es que evaluar en el caso de los comprobantes fraudulentos si se trata de un contribuyente que ha tenido una situación de desconocimiento con el tema de los comprobantes o si pertenece a algún tema o alguna red, como ellos la han llamado, una asociación de malhechores para defraudar al fisco. Yo creo que serían las dos grandes diferencias que la DGI tendría que establecer y de hecho, según los mismos seguimientos y los mismos expedientes que la Dirección General de Impuestos Internos tiene en control, conoce bien cuáles son esos contribuyentes que pudieran estar en una situación más allá de un simple, de un simple error con respecto al tema de los comprobantes fiscales. Y el otro elemento que, que impide a que se acojan al beneficio de esta ley es que el patrimonio que se pretende sincerizar no venga de un ilícito, o sea, no haya sido juzgado, no haya sido incriminado. Entonces serían las grandes limitaciones que se tendría en este proyecto de ley. Por demás, todas las empresas deben y los contribuyentes deben de evaluar las virtudes que este proyecto pues, puede tener para beneficio de reestructurar sus informaciones financieras, de reestructurar su patrimonio, porque eso ante los agentes de crédito, los bancos, pues le va a dar una mayor fortaleza porque de hecho el banco cuando va a otorgar una facilidad financiera manda a tasar el bien, no importa que tú en la contabilidad lo tengas en un valor diferente, en un valor pequeño, en un valor en libro, como le llamamos, que es el valor de compra, menos la depreciación. De hecho, cuando usted tiene un edificio que hace 20 años que usted lo adquirió, probablemente ya su valor simplemente sea un valor residual, o sea, un valor de referencia porque se ha depreciado en su totalidad. ¿Y qué hace el banco? Manda a tasar ese bien y probablemente ese bien tenga 10 veces más valor de lo que costó y por eso es importante poder ponderar las virtudes que esta ley de sincerización patrimonial le genera a los contribuyentes. Así que nosotros esperamos que el presidente Danilo Medina pueda aprobar, pueda promulgar esta ley porque es de beneficio de los contribuyentes por el tema de la ley de prevención del lavado de activos, es beneficiosa para los contribuyentes porque le da la oportunidad de actualizar los activos que son susceptibles de tasaciones, sobre todo para llevarlo a su valor real y tener una información financiera coherente con la realidad del patrimonio y de los activos. Y es conveniente porque el Estado va a tener la oportunidad, el gobierno va a tener la oportunidad de recaudar una gran cantidad de recursos porque dependiendo de lo atractivo que el contribuyente vea esta ley, pues va a venir a acogerse. De hecho, con la eliminación de los recargos y de los intereses, es seguro que el gobierno instantáneamente va a tener una respuesta de muchas personas que se van a acoger. ¿Por qué? Porque tienen recursos en sedes administrativas y en sedes jurisdiccionales, o sea, en el Tribunal Contencioso y Administrativo. Ahí tienen muchos recursos que yo estoy seguro que muchos contribuyentes van a renunciar a esos recursos para acogerse por una razón muy sencilla. Los recargos, sobre todo cuando son deuda muy vieja, pues superan varias veces el monto del impuesto y por eso se hacían impagables muchas de estas deudas. Otras seguirán en los tribunales peleándose porque a veces el contribuyente tiene elementos suficientes de prueba para demostrar que el fisco ha actuado de manera incorrecta en esos casos. Así que esperemos que el presidente pues promulgue esta ley que de seguro va a beneficiar a mucha gente. Y hablando de las actividades
que ha tenido el Congreso. También el Congreso en esta semana pues se despachó con lo que fue la aprobación del proyecto de ley para eliminar los recargos que tenían los patronos por las contribuciones en la seguridad social. El presidente sí promulgó esta ley, ya es ley, y la Tesorería de la Seguridad Social en esta semana pues hizo un comunicado donde indicaba que ya las deudas de los contribuyentes, la deuda que tenían los patronos con esta tesorería, pues ya estaban recalculadas. Y cada uno de los contribuyentes que tiene situaciones de deuda con la Tesorería de la Seguridad Social, pues solamente tiene que accesar al portal de la Tesorería de la Seguridad Social y ver su deuda recalculada, o sea, con la eliminación de los recargos y de los intereses y solamente con el impuesto que se generó. Mis amigos, nos vamos a una pausa y regresamos porque tengo algunos puntos que ampliarles sobre el tema de la ley de eliminación de recargos de la TCS. Mis amigos, y continuando con la ley de eliminación de los recargos por deuda con la Tesorería de la Seguridad Social, hay algunos puntos que son importantes dar a conocer, y es que dentro de todo este proceso la Tesorería de la Seguridad Social ha indicado que los patronos pueden entrar a través de sus usuarios y actualizar lo que serían las nóminas vigentes. ¿Y por qué esto? Porque probablemente usted tenga, como usted tuvo inhabilitado durante un largo tiempo porque tenía deuda, no le permitía hacer ningún cambio, pues ahora tiene la oportunidad de usted actualizar su plantilla de personal, porque como el personal es movible, o sea, las personas se mueven de empleo, probablemente la nómina que hace 4 años, que hace 3 años usted tenía, pues es evidente que hoy esa nómina haya cambiado. Y
hace 3 años que usted tenía a una persona dentro de su plantilla de personal, pero no contribuía con la seguridad social porque por la deuda que tenía le era imposible. Y la tesorería, en aras de garantizar lo que es el seguro de vejez, o sea, las pensiones, pues le va a permitir que usted actualice esas personas, esos empleados, para darle garantía de que tienen derecho, o sea, no han perdido el beneficio de lo que sería su pensión. Y eso es importante porque de alguna manera lo que se está es haciendo justicia con un empleado que ha estado en una entidad, ha tributado, pero por las razones que sabemos de que empresas tenían situaciones con el personal y sobre todo esto va más, diríamos, más acentuado a estas entidades, por ejemplo, como son el caso de los cabildos, que son los que mayor deuda han generado con la tesorería. Entonces, tener la oportunidad, los gerentes de recursos humanos de los cabildos y de las empresas que tienen situaciones de deuda, pues tienen que trabajar en regularizar lo que es la plantilla de personal desde el momento que esas personas pues ingresaron a estas empresas, a estas entidades, actualizarlos para que puedan garantizar lo que es el seguro de vejez. Recordarles que ya la tesorería publicó que las deudas están actualizadas, están recalculadas, o sea, están sin los recargos y los intereses, y hace un llamado a que se acerquen a esta tesorería para que realicen el pago o se pongan de acuerdo para optar por la opción de un acuerdo de pago. Y esto es importante porque de lo que se trata es de la seguridad de las personas. El seguro de accidente de trabajo es, diríamos, el más importante dentro de este menú diríamos, de seguros que cuenta la seguridad social. Entonces, el seguro de accidente de trabajo es uno de los más importantes por la sencilla razón de que usted sale de su casa y puede accidentarse, o sale del trabajo y puede accidentarse, o en el mismo trabajo puede accidentarse. Pero si usted está cubierto por esa póliza de accidente de trabajo, pues primero usted va a ser atendido de manera inmediata en cualquier lugar, en cualquier centro médico que usted vaya. Y segundo, la empresa no va a tener un riesgo adicional porque no lo tiene fuera de la seguridad social. O sea que tanto el empresario como el trabajador deben de tener conciencia de que en este momento hay una oportunidad de volver a cero, de ponerse al día con estas deudas y actualizar a su personal, y a partir de aquí entonces hacer su ruta normal de cumplimiento, porque esta ley introdujo algunos elementos más, diríamos, más rígidos, más drásticos con respecto al tema del incumplimiento. Esta ley le da la potestad a la Tesorería de la Seguridad Social de bloquear los comprobantes fiscales en la DGI a quienes incumplan con la ley de seguridad social. Y esto es importante que nosotros como contribuyentes, nosotros como patronos ante la seguridad social, estemos conscientes y hagamos conciencia de que ya la Tesorería de la Seguridad Social tiene potestad para, de alguna manera, cerrarnos la empresa. ¿Por qué? Porque cuando usted no puede emitir comprobantes fiscales, o sea, no puede emitir facturas, pues entonces su negocio está cerrado. Y pareciera que esto es una contraposición, porque si usted no vende, usted no puede pagar la deuda. Si usted no vende, no puede pagar los impuestos. Pero
son diríamos, de los temas que se introducen en las leyes y penosamente los sectores que deben de reaccionar pues no lo hacen y al final lo que queda es consecuencia. Porque yo diría que la penalización en materia de incumplimiento con lo que tiene que ver con la seguridad social, o sea, con la seguridad de las personas, debe de enfocar penalidades directamente hacia las empresas, pero en otro tipo. ¿Por qué? Porque están lesionando el interés de las personas. Pero, por lo menos, ahí tenemos una medida cautelar y es que la Tesorería de la Seguridad Social, a través de la vinculación con la Dirección General de Impuestos Internos, podrá entonces cerrar las empresas a través de inhabilitar los comprobantes fiscales. Finalmente, mis amigos, quiero recordarles que la Dirección General de Aduana pues ha hecho un llamado para que las personas hagan su registro para que puedan comprar por internet, porque al no hacerlo y vencido el plazo, pues van a tener esa limitación. Será hasta la próxima semana. Gracias por la sintonía.